Soy Héctor Valdés. Tengo 70 años y he aprendido que las traiciones más crueles siempre provienen de aquellos a quienes más amas. Llegué a la casa de mi hijo el día de la gran cena familiar sin previo aviso. Había conducido las 3 horas desde mi pequeño apartamento en la ciudad, anticipando una comida caliente, tal vez incluso una sonrisa genuina. En cambio, encontré a mi nieto, Mateo, temblando en el césped congelado del jardín delantero. Tiene 10 años. Llevaba solo una camiseta fina y pantalones cortos. El termómetro de mi auto marcaba temperaturas bajo cero. Miré a través del ventanal. El comedor resplandecía. Mi hijo Ricardo y mi nuera Valeria estaban sentados a la cabecera de una larga mesa rodeada de comida. Un enorme pavo dorado ocupaba el centro. Estaban levantando sus copas, riendo con amigos. No me habían visto y claramente no extrañaban a Mateo. No toqué la puerta. Abrí la puerta principal de una patada. La pesada madera de roble golpeó contra la pared interior. La música se detuvo. Las risas murieron. Ricardo y Valeria se giraron. Sus rostros eran una máscara de asombro. Me quedé en el umbral, dejando que el viento helado pasara a mi lado hacia su cálida y perfecta habitación. Miré directamente a mi hijo y dije las 4 palabras que había retenido durante años. Se acabó la fiesta. Largo. Sus rostros se pusieron blancos. Me quedé allí en la entrada, dejando entrar el frío amargo. Valeria fue la primera en encontrar su voz. Su asombro se disolvió instantáneamente en esa furia venenosa y familiar que yo conocía tan bien. ¿Qué demonios crees que estás haciendo, Héctor?, chilló ella. Siempre me llamaba Héctor, nunca papá o don Héctor. Era una pequeña púa de falta de respeto calculada que usaba desde que se conocieron. Una forma de recordarme que yo era un extraño. ¿Estás senil? Estás arruinando la cena familiar. Sal de mi casa. La ignoré. Sus insultos eran como mosquitos, molestos pero inofensivos. Pasé junto a ella con mis gastadas botas de trabajo, las que tenía desde hacía 10 años, de las que ella siempre se burlaba, haciendo ruido sobre sus costosos pisos de madera. Caminé directamente hacia el reluciente horno de acero inoxidable, un modelo que costaba más que toda mi supuesta pensión mensual. El aroma a pavo asado y salvia llenaba el aire. Extendí la mano y giré la perilla. Clic. La llama de gas se apagó. Ricardo se puso de pie torpemente, tirando su silla con un fuerte chirrido. «Papá». «¿Papá qué? ¿Por qué apagaste eso?», balbuceó. Me giré lentamente, pero mis ojos no se encontraron con los suyos. Miré más allá de él, a través de él, hacia la ventana oscura. «¿Dónde está Mateo?», interrumpí. Mi voz era tan fría como el aire de afuera. Ricardo se estremeció. Lanzó una mirada rápida y desesperada a Valeria, la mirada de un perro entrenado buscando permiso de su amo. Era una mirada que había visto 1000 veces, y que me revolvía el estómago. Él está en su habitación, papá, mintió Ricardo, con los ojos fijos en el mantel. Está castigado. Fue irrespetuoso. ¿Castigado?, dije con la voz peligrosamente baja. Mientes. Apunté con un dedo firme hacia la puerta principal que había dejado abierta. Hace un frío glacial ahí fuera. Él está en el césped congelándose, en pantalones cortos. El silencio era denso. Valeria soltó un bufido, un sonido corto y feo, mientras tomaba un sorbo desafiante de su vino de $90. «¿Sobrevivirá?», dijo ella, tocándose los labios pintados con una servilleta de tela. «Necesita una lección». Derramó deliberadamente salsa sobre mi vestido nuevo. Miró la tela de seda como si fuera un niño herido. «Tiene que aprender su lugar en esta casa». Su lugar. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de significado. Esta no era la primera vez. Sabía que Valeria odiaba a Mateo. Lo supe desde el día en que Ricardo la presentó, apenas 6 meses después de que su primera esposa, Elena, hubiera fallecido. Mateo era el legado vivo y respirante de Elena, una mujer maravillosa y amable que había luchado contra una larga enfermedad durante 3 años. Valeria veía a Mateo como una carga, un fantasma en la fiesta, un recordatorio constante de la mujer que ella nunca podría ser. Y a mí, a sus ojos, yo era solo el pariente pobre, el viejo jubilado que vivía de una pensión miserable, escondido en un pequeño apartamento de alquiler controlado, a 3 horas de distancia. Un tonto inofensivo al que podían compadecer en las fiestas para sentirse generosos. Al menos eso era lo que pensaban. No desperdicié otra palabra con ellos.
La lógica se desperdicia con los crueles. Caminé de regreso a la puerta principal abierta. Mateo ya no estaba en el césped. Se había arrastrado detrás de un arbusto cerca del porche, tratando de encontrar refugio contra el viento. Estaba acurrucado en una bola apretada, con los brazos envueltos alrededor de las rodillas, todo su cuerpo temblando con espasmos violentos e incontrolables. Sus labios tenían un tono azul aterrador. Abuelo susurró, con los dientes castañeteando demasiado fuerte para formar la palabra correctamente. Está bien. Mateo, mi voz se quebró. Todo está bien. El abuelo está aquí. Me quité mi pesado abrigo de lana, el abrigo de 40 años que Valeria siempre decía que olía a viejo y a naftalina, y lo envolví fuertemente alrededor de su pequeño y tembloroso cuerpo. Lo levanté. Pesaba casi nada. Un niño de 10 años que sentía como si estuviera hecho de papel y hielo. Lo llevé de vuelta adentro, pasando por los rostros atónitos en la mesa del comedor. ¿Qué crees que estás haciendo con él?, gritó Ricardo. No era la voz de un padre preocupado. Era la voz de un hombre cuya autoridad estaba siendo desafiada frente a su esposa. Un hombre aterrorizado por las consecuencias. Lo ignoré. Llevé a Mateo directamente a la chimenea y lo senté en el costoso sillón de cuero, el sillón favorito de Elena, el que su madre les había dado, el que Valeria siempre se negaba a usar. Tomé una manta de cachemira del sofá, un regalo que les había dado la Navidad pasada y que Valeria probablemente había odiado, y la envolví alrededor de él sobre mi abrigo. Estoy haciendo lo que un padre debería estar haciendo, dije, frotando sus brazos y piernas tratando de forzar la vida a volver a ellos. Ricardo no sabía nada de mí. No realmente. Mi esposa Carmen falleció hace 15 años. Ella era mi ancla. Ella era quien manejaba a Ricardo, quien veía sus debilidades, pero lo amaba de todos modos. Ella siempre quiso que él fuera autosuficiente. Pero Ricardo fue una profunda decepción. No podía mantener un trabajo. Era perezoso, de voluntad débil y lleno de grandes ideas que no resultaban en nada más que deudas. Deudas que yo había pagado en secreto durante una década. Luego se casó con Valeria. La vi exactamente como lo que era en los primeros 5 minutos. Una cazafortunas calculadora y despiadada. La ironía era que ella pensaba que yo era el pobre. No tenía idea de que mi pequeño apartamento era una elección consciente para escapar del mundo superficial que ella adoraba. No tenía idea de que mi miserable pensión era en realidad el pago de intereses de una cartera diversificada gestionada por Valdés Holdings, el imperio inmobiliario y de construcción que construí desde la nada y vendí por una suma de 9 cifras hace 5 años. Estaba retirado, sí, pero estaba retirado como uno de los hombres más ricos del estado. Simplemente no veía el sentido de anunciarlo. Me giré para ir a la cocina a buscar un poco de agua tibia para Mateo. Valeria se interpuso en mi camino, bloqueándome el paso. Su rostro estaba rojo de furia. No tienes derecho, siseó ella. Esta es nuestra casa. Eres un invitado, un viejo senil, y no invitado. Ahora toma a ese mocoso y lárgate. Me detuve. La miré parada allí con su vestido de $1000. Un vestido que yo había pagado indirectamente. ¿Estás segura de que esta es tu casa, Valeria? Saqué mi teléfono. Era un teléfono celular antiguo, de tapa. También se reían de esto, pero solo tenía un número en marcación rápida. Benjamín. Benjamín, dije al teléfono mientras conectaba. Licenciado Benjamín Castillo, mi abogado durante 30 años y el único hombre vivo que conocía toda la verdad, soy Héctor. Activa el paquete de la cena. Sí. Inmediatamente. Cerré el teléfono de golpe. ¿Activar qué?, se burló Valeria. ¿Los servicios médicos de emergencia? ¿Finalmente llamaste al asilo para reservar tu propia habitación? Ricardo, al ver mi viejo teléfono, recuperó una pizca de confianza. Dio un paso adelante, tratando de jugar al hijo razonable. Papá, mira, estás exagerando. Es solo un pequeño castigo. Se nos fue de las manos. Ahora, ¿por qué no pones a Mateo en su habitación? Y todos nos sentamos a hablar de esto durante la cena. Valeria hizo tu postre favorito. Postre. Como si un dulce pudiera borrar la imagen de mi nieto poniéndose azul en la nieve. Como si pudiera deshacer años de vida parasitaria y crueldad calculadora. Miré directamente a mi hijo, el hombre niño que yo había habilitado durante demasiado tiempo. Ricardo, dije, mi voz cortando a través de la habitación. Tienes 10 minutos. Toma a tu esposa. Toma tus artículos de aseo personal. Toma cualquier ropa que hayas comprado con tu propio dinero, si puedes encontrar alguna. Y sal de mi casa.
Ahora. Ricardo me miró fijamente, abriendo y cerrando la boca, pero sin que saliera ningún sonido. Pero, papá, ¿de qué estás hablando? Se acabó la fiesta. Largo. Valeria explotó. Una risa histérica y aguda llenó la habitación. «Estás loco», chilló ella. «Estás completamente senil. ¿Crees que puedes simplemente, echarnos de nuestra propia casa?» Se volvió hacia Ricardo, agarrándolo del brazo. «Ricardo, haz algo. Llama a la policía. Diles que tu viejo padre loco está teniendo un episodio». «Puedo», dije. La calma en mi propia voz me sorprendió. «Puedo echarlos porque mi nombre, y solo mi nombre, está en la escritura de esta casa. Tú», señalé a Ricardo, «y tú», señalé a Valeria. «Han estado viviendo aquí sin pagar alquiler durante 5 años. Son inquilinos, y su contrato acaba de expirar». La habitación cayó en un silencio sepulcral. El único sonido era el tic-tac del reloj de pie en el pasillo. La risa de Valeria murió en su garganta. Su rostro, que había estado enrojecido por la ira, se volvió de un blanco pálido y enfermizo. «¿Qué? ¿Qué dijiste?» Se giró bruscamente para enfrentar a Ricardo, tirando de su costosa chaqueta de traje. «Ricardo, está mintiendo, ¿verdad? Dime que está mintiendo. Me dijiste que compraste esta casa. Me dijiste que era tuya». Ricardo no podía hablar. Simplemente miraba al suelo, temblando de cuerpo entero. Retrocedió paso a paso hasta que su espalda golpeó la pared. Sabía que era la verdad. «Compré esta casa hace 12 años en efectivo para Ricardo y Elena cuando nació Mateo. Quería que tuvieran una base sólida, un lugar para construir una vida. Pero nunca fui un tonto. Mantuve la escritura a mi nombre, mantenida en un fideicomiso gestionado por Valdés Holdings. Le dije a Ricardo que era un complejo acuerdo de alquiler con opción a compra. Una ficción legal para proteger el activo mientras le daba un sentido de propiedad que claramente nunca mereció. Cuando Elena falleció y Valeria se deslizó 6 meses después, congelé el fideicomiso indefinidamente. He estado pagando los impuestos a la propiedad. He estado pagando el seguro de la casa. Pagué por el techo nuevo la primavera pasada y la caldera nueva el invierno pasado. No han pagado ni un solo centavo por este techo sobre sus cabezas. Simplemente vivieron en él quejándose de que la decoración estaba pasada de moda». Valeria miró a Ricardo, la plena realización golpeándola como un golpe físico. Tú me mentiste», susurró ella, su voz temblando con un nuevo tipo de furia. «Me has estado mintiendo todo este tiempo». El pánico de Ricardo fue algo frágil que duró quizás 30 segundos. Me miró a mí, al suelo, a su esposa, su mente visiblemente fallando en computar la nueva realidad. Pero Valeria era diferente. Ella era una sobreviviente. La vi darse cuenta de que había perdido esta ronda y en lugar de colapsar, cambió de táctica instintiva e inmediatamente. La vi respirar hondo una sola vez. Su columna vertebral, que se había curvado por la conmoción, se enderezó. La máscara de histeria desapareció, reemplazada por una calma reptiliana escalofriante. Incluso se alisó la parte delantera de su vestido de diseñador, el que estaba manchado con salsa. «Está bien», dijo ella. Su voz ya no era un chillido. Era baja, dulce como la miel y fría como la tumba. «Tú ganas esta ronda, Héctor». Y caminó hacia Ricardo, que todavía estaba desplomado contra la pared como una marioneta con los hilos cortados. No le ofreció una mano. Tiró de su brazo. «Reacciona, Ricardo. Nos vamos». Él tropezó hacia adelante mirándola confundido. Valeria se volvió hacia mí y realmente sonrió. Era una sonrisa fina y apretada que no llegaba a sus ojos. «¿Quieres esto? ¿Esta casa en ruinas?», dijo ella señalando alrededor de la habitación que yo había pagado para renovar el año pasado. «¿Este museo? Quédatelo. Francamente, nos estás haciendo un favor. Nos estábamos cansando de ella de todos modos. La plomería es antigua, y la decoración es simplemente triste». Ese era su nuevo ángulo. Devaluar lo que acababa de perder. Fingir que nunca lo quiso. «Ricardo y yo no la necesitamos», continuó ella, su voz elevándose lo suficiente para que los vecinos, que ahora estaban descaradamente reunidos en la acera, pudieran escucharla a través de la puerta abierta. «Solo nos quedábamos aquí para hacerte compañía, Héctor. Por lástima». Lástima. Esa palabra otra vez. La mentira en la que se habían envuelto durante años. Ricardo, al ver la nueva confianza desafiante de su esposa, comenzó a enderezarse.
Se aferró a su arrogancia como un hombre que se ahoga agarrando un trozo de madera a la deriva. Ella tiene razón, papá dijo, su voz todavía temblorosa pero intentando encontrar una nota de firmeza. No necesitamos esto. Tenemos nuestra propia vida. Una vida mucho, mucho mejor. Valeria me sonrió con suficiencia, creyendo que había recuperado el control. Vamos a ir a un lugar mejor, anunció. No necesitamos tu caridad. Nunca lo hicimos. Este era el nuevo conflicto. Estaban doblando la apuesta en su fantasía de riqueza independiente. Esta era la mentira que le habían contado a todos. La mentira que tal vez incluso se habían contado a sí mismos. Estaban preparando el escenario para su próxima actuación. Y yo, siendo el único en la audiencia que conocía la verdad, decidí dejarles construir ese escenario un poco más alto antes de tirar de la palanca de la puerta trampa. Ella pasó su brazo por el de Ricardo, tirando de él para ponerlo derecho como un títere cuyos hilos acababan de ser vueltos a atar. «Vámonos, querido», arrulló ella. Su voz lo suficientemente alta para que los vecinos la escucharan claramente. «Vamos a ir a un lugar mejor. No necesitamos esta caridad de este triste viejo». Ricardo, como una planta girando hacia su única fuente de luz, absorbió su actuación y trató de hacerla propia. Hinchó el pecho, o al menos lo intentó. Me miró, sus ojos aún conservando un destello de miedo, pero sus palabras eran pura Valeria. «Ella tiene razón», papá anunció, su voz quebrándose solo ligeramente. «¿Crees que crees que necesitábamos esta casa? ¿Crees que dependemos de ti?» Soltó una risa corta y forzada. «Eres ingenuo. Eres tan ingenuo», hizo un gesto alrededor de la habitación, no con el pánico de un hombre que acababa de perder su hogar, sino con la falsa bravuconería de un hombre fingiendo desechar algo sin valor. Esto era solo temporal. Un favor que te estábamos haciendo. Manteniendo la vieja casa familiar ocupada para que no tuvieras que preocuparte por ocupantes ilegales. Casi sonreí. Era un patético último intento de girar la narrativa para recuperar una onza de dignidad. «No sabes nada sobre nuestras vidas», papá presionó él ganando impulso mientras Valeria asentía alentadoramente. «Te sientas en tu pequeño y polvoriento apartamento contando tus cheques de pensión. No tienes idea de lo que hago. No tienes idea de lo que valemos». «Oh, ya veo», dije con voz tranquila. Les dejé construir su escenario. Les dejé subir directamente a la horca que estaban construyendo para sí mismos. «Así es», intervino Valeria dando un paso adelante de nuevo. «No sabes nada. No tienes idea de quién es mi familia. No tienes idea de lo que mi esposo ha construido. Esta casita», se burló. «Esto no es nada. Esto es cambio de bolsillo para nosotros». Estaba tan segura de su mentira, tan absolutamente convencida de que yo era el pobre tonto ignorante que ella siempre había creído que era. No tenía idea de que yo no era solo el dueño de esta casa. Yo era el arquitecto silencioso e invisible de todo su estilo de vida fraudulento. Los observé. Ricardo parado allí tratando de parecer imponente. Valeria con la barbilla en alto, desafiante y arrogante. Esta era su actuación. Su frente unido bien ensayado. Ricardo siempre se había jactado de su trabajo. Era un consultor de inversiones independiente. Me decía un título tan vago que no significaba absolutamente nada. Hablaba de clientes y carteras y volatilidad del mercado usando una jerga que claramente había recogido de las películas. Yo, que había construido un imperio de 9 cifras a partir de hormigón y acero, simplemente asentía fingiendo ignorancia mientras él explicaba las complejidades de su trabajo imaginario. Y luego, estaba Valeria. Ella era la verdadera obra maestra de ficción. A menudo hablaba de su fideicomiso familiar en la gran ciudad. «Mis padres son muy privados», decía. «Pero, digamos que estoy cómoda». Y pintaba un cuadro de dinero antiguo, de fines de semana en zonas exclusivas de la costa y internados en el extranjero. Juntos construyeron una fortaleza de mentiras. Conducían un BMW Serie 7 nuevo, de primera línea, un auto que costaba más que todo mi edificio de apartamentos. Tomaban vacaciones de verano extravagantes en Europa, París, Roma, los Alpes, publicando cientos de fotos en línea, siempre con champán en la mano. Usaban ropa que goteaba etiquetas de diseñador, y todo el tiempo me miraban a mí, Héctor, el hombre del abrigo viejo, el hombre que vivía en un simple apartamento de 2 habitaciones en la ciudad, con una lástima tan profunda y no disimulada. «Papá, realmente deberías dejarnos ayudarte», decía Ricardo, con la voz llena de falsa preocupación.
No deberías estar viviendo en ese lugar. Héctor, es tan triste, añadía Valeria. Un hombre de tu edad merece algo de dignidad. Veían mi sencillez como fracaso, mi frugalidad como pobreza, mi silencio como debilidad. No tenían idea de que todo su estilo de vida brillante, el BMW, los viajes a Europa, la ropa de diseñador, incluso la comida que estaban a punto de comer, estaba financiado por el mismo hombre al que compadecían. Pensaban que ellos eran los poderosos. Estaban a punto de aprender qué era el verdadero poder. Valeria, alimentada por su propia arrogancia manufacturada, dio un paso hacia la chimenea. Sus ojos ya no estaban en mí. Estaban en Mateo, quien finalmente estaba comenzando a recuperar algo de color en sus mejillas. Y nos llevamos al niño con nosotros, anunció, como si declarara que se llevaba un mueble. Se lanzó hacia adelante, sus dedos cuidados alcanzando el brazo de Mateo. Levántate. Nos vamos. Mateo gritó. No fue un berrinche de niño, fue un grito de puro terror. Se bajó del sillón y se escondió detrás de mis piernas, aferrándose a mis pantalones con todas sus fuerzas. No me moví, simplemente planté mis pies y me convertí en una pared. Me paré directamente entre mi nieto y esta mujer. No dije. Mi voz era tranquila, pero cortó a través de su histeria. Él se queda conmigo. Valeria se detuvo. Miró mi mano, que ahora descansaba protectoramente sobre la cabeza de Mateo. Luego miró mi cara y se rió. No se burló ella, su voz goteando desprecio. No. ¿Qué vas a hacer al respecto, viejo? ¿Llamar a tu abogado fantasma otra vez? Apuntó con un dedo a Ricardo, que estaba parado inútilmente junto a la puerta. Ricardo es su padre. Él tiene la custodia. Nosotros somos su familia. Tú no eres nada. Dio otro paso, tratando de rodearme para llegar a Mateo. No tienes derechos aquí. Eres un viejo tonto sin un centavo que tuvo suerte haciendo un último viaje de poder, con una escritura de casa. Pero eso se acabó ahora. No me inmuté. Simplemente me moví ligeramente, bloqueándola de nuevo. Ricardo es su padre, repitió ella, su voz volviéndose más fuerte, más estridente. Y tenemos dinero. Dinero real. ¿Entiendes lo que eso significa? Significa que podemos y vamos a luchar contra ti. No puedes ganar contra nosotros. No tienes nada. No eres nada. Te arrastraremos por los tribunales hasta que no te quede ni un centavo para tu patético apartamento. Probaremos que estás senil y no apto. Y nos llevaremos a ese niño. Nunca lo volverás a ver. La amenaza quedó suspendida en el aire. Cruda y brutal. No solo estaba tratando de irse. Estaba tratando de destruirme. Estaba amenazando con llevarse a la única persona que quedaba en mi vida que importaba. Estaba usando la misma arma, el dinero que ella creía que yo no tenía. Fue el error final y fatal. Ricardo, viendo mi silencio momentáneo como debilidad, viendo que el ataque de su esposa finalmente encontraba pie, dio un paso adelante, colocándose entre mí y Valeria, intentando parecer protector. Papá, simplemente no lo entiendes, ¿verdad? Dijo, su voz goteando una lástima condescendiente que era mucho más insultante que la rabia de Valeria. No quería decir esto, realmente no quería. Pero me forzaste la mano. Nos forzaste a ser honestos sobre quiénes somos. Simplemente esperé. El anzuelo estaba puesto. Ahora era el momento de dejarlos correr con el hilo. Valeria aprovechó la señal, sus ojos brillando con triunfo malicioso. Tiene razón, Héctor. No tienes idea de con quién estás hablando. Se rió con esa misma risa superior y chirriante de la mesa del comedor. ¿Sabes lo que hace mi esposo todo el día mientras tú estás, no sé, coleccionando estampillas en tu triste apartamento? Hizo una pausa para un efecto dramático, mirando a los vecinos que observaban, asegurándose de que su audiencia estuviera cautivada. Él gestiona un fondo de inversión, anunció, su voz retumbando con orgullo. Un fondo de $5 millones. Esos son $5 millones, Héctor. 5, con 6 ceros. Prácticamente me escupió el número como si el sonido solo debiera hacerme marchitar. Esta casa, se burló. ¿Crees que nos importa esta casa? Podríamos comprar 10 casas como esta. En efectivo, podríamos comprar toda esta calle mediocre y convertirla en un estacionamiento si tuviéramos ganas. Nos quedábamos aquí como un favor. Estaba en una racha ahora. Las mentiras fluían sin esfuerzo. Echarnos no es un castigo, se burló. Es una liberación. Acabas de liberarnos, viejo tonto.
Liberarnos de tener que fingir que nos importan tus muebles polvorientos y tus opiniones anticuadas. Liberarnos de tener que visitarte por obligación. Finalmente podemos irnos y vivir nuestras vidas reales. Ricardo asintió a su lado, con el pecho hinchado, habitando completamente el papel del millonario secreto que su esposa había escrito para él. Estábamos tratando de ser humildes por ti, papá. Estábamos tratando de no hacerte sentir mal por tu situación. Pero simplemente no pudiste aceptar nuestra amabilidad. Los miré. El hijo desesperado y fracasado, y la esposa mentirosa y venenosa parados en mi porche frente a mi casa, amenazándome con mi propio dinero. Era la actuación más patética y trágica que jamás había presenciado. Y yo era el único que conocía la verdad. Dejé que el número colgara en el aire por un momento. $5 millones. Era una cifra impresionante diseñada para aplastarme, para terminar el argumento, para establecer su superioridad incuestionable. Miré a Ricardo. Incluso permití que un pequeño silbido de impresión escapara de mis labios. $5 millones, repetí lentamente, como si el concepto fuera demasiado grande para que mi mente simple lo captara. Eso es increíble, hijo. Realmente, no tenía idea. Ricardo se hinchó de orgullo. Miró a Valeria, quien sonreía triunfante. Pensaban que habían ganado. Pensaban que habían puesto al viejo en su lugar. Lo es, dijo Ricardo, tratando de sonar modesto pero fallando miserablemente. Es mucha responsabilidad, por supuesto. Los mercados, ya sabes, son complejos. Estoy seguro de que lo son, dije, asintiendo. Volví mi mirada hacia él. Mi expresión una de pura e ingenua curiosidad. Un fondo de $5 millones. Eso es simplemente asombroso. Debe tener un nombre muy impresionante. ¿Cómo lo llamas, Ricardo? ¿Este fondo tuyo? La pregunta era simple, directa, y era una mina terrestre. Ricardo se congeló. La fachada de confianza vaciló. Vi cómo sus ojos se movían nerviosamente hacia la izquierda, luego hacia la derecha. Estaba buscando. No se había preparado para esto. Los mentirosos a menudo son buenos en el panorama general, pero se desmoronan en los detalles. Balbuceó. Valeria, sintiendo su vacilación, intervino. Es un fondo privado, Héctor. Es muy exclusivo. No es algo de lo que simplemente hablarías. Oh, estoy seguro, dije, sin quitar los ojos de Ricardo. Pero debe tener un nombre. Para el membrete. Para el banco. ¿Cuál es, hijo? La cara de Ricardo se estaba poniendo roja. Se estaba ahogando. Miró a Valeria. Luego al BMW. Luego a la casa como si tratara de obtener inspiración de las mismas cosas que yo le había dado. Es él. Valdés comenzó agarrando su propio apellido. El Fondo Valdés Valor. Sí, ese es. El Fondo Valdés Valor. Es una sociedad privada. Valdés Valor, repetí saboreando el nombre. ¡Qué fuerte! Un nombre muy impresionante, Ricardo. Él asintió, aliviado, pensando que había pasado la prueba. Valeria sonrió de nuevo, su arrogancia regresando. No tenían idea de que Valdés era la única palabra que nunca debería haber usado. Acababan de caminar con confianza directamente hacia la trampa que yo había tendido. Y ahora, era el momento de activarla. Valdés Valor, repetí. Dejé que el nombre colgara en el aire helado entre nosotros. Casi sentí un destello de lástima por él. Había elegido el único nombre, la única palabra que sellaba su destino. Acababa de admitir frente a su esposa y los vecinos, que ahora observaban atentamente, que el fondo estaba atado a mí. Un nombre muy fuerte, dije con voz tranquila. Suena oficial. Suena poderoso. Lo es, dijo Ricardo, inflando el pecho de nuevo, creyendo que había esquivado la bala. Lo es, estuve de acuerdo. Es un nombre muy fuerte. Especialmente, dije dando un paso hacia él, cuando el 100% del capital en el Fondo Valdés Valor vino directamente de mí. La fina y arrogante sonrisa en el rostro de Valeria se congeló. Los ojos de Ricardo se abrieron de par en par. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de la verdad, hijo. Algo que tú y yo no hemos discutido en mucho tiempo. Lo miré directamente a los ojos. No es un fondo de inversión, Ricardo. Nunca lo fue. Es un fideicomiso revocable. Un fideicomiso que establecí hace 15 años. Un fideicomiso que financié. Un fideicomiso que llamé Valdés Valor como una especie de broma privada. Valdés por el apellido familiar y Valor por la cualidad que siempre esperé que algún día encontraras.
Hice una pausa, dejando que el peso de las palabras se hundiera, dejándoles entender lo que significaba revocable. Yo soy el otorgante. Tú eres simplemente el beneficiario. O mejor dicho, dije sacando mi viejo teléfono de tapa. Lo eras. Levanté el teléfono. Esta llamada que le hice a Benjamín, hace 10 minutos. Benjamín Castillo no es un viejo amigo del asilo. Valeria. Él es mi abogado corporativo. Él es el administrador de la cartera de Valdez Holdings. Y esa llamada telefónica no fue un grito de ayuda. Miré de nuevo a Ricardo. Esa llamada telefónica fue una directiva. Según el artículo 7, sección 3 del acuerdo de fideicomiso, el otorgante se reserva el derecho de revocar este fideicomiso en su totalidad en cualquier momento. Di la orden. A partir de hace 10 minutos, el fideicomiso Valdez Valor ha sido oficial, legal e irrevocablemente disuelto. Observé su rostro. Vi cómo la sangre se le iba. Estaba procesando la palabra disuelto. Todos los activos. Continué presionando el último clavo en el ataúd. Los $5.240.000 y el cambio ya han sido transferidos de regreso a la cuenta principal de Valdez Holdings. Ya no son tuyos, Ricardo. Nunca fueron tuyos. El rostro de Ricardo no solo se puso pálido. Se arrugó. Era el rostro de un hombre que no solo había perdido un billete de lotería, sino que acababa de darse cuenta de que el mismo suelo sobre el que estaba parado nunca había existido realmente. No susurró. Fue un sonido patético. No, tú, no puedes. No lo harías. La contraseña. Las cuentas. Yo las manejo. Tú manejas el acceso a ellas. Hijo, dije. Mi voz suavizándose, casi triste. Yo te di eso. Quería que aprendieras. Quería que sintieras la responsabilidad de ello. Seguí esperando que hicieras algo con ello. Que construyeras algo. Que te convirtieras en alguien. Pero simplemente lo usaste. Lo usaste como garantía para tus autos. Para tus vacaciones. Para los vestidos de diseñador de tu esposa. Lo usaste como utilería para construir una vida de mentiras. Me volví hacia Valeria. Ella estaba mirando a Ricardo, su rostro una máscara de odio absoluto y puro. La realidad también la había golpeado. El hombre con el que se casó no era un millonario secreto. Era un dependiente. Un fraude. Pero balbuceó Ricardo, su mente corriendo, tratando de encontrar una laguna. El banco. Los estados de cuenta. Es mi nombre. Es el nombre del fideicomiso. Ricardo, dije pacientemente como si le explicara a un niño. Un fideicomiso que yo controlaba. Un fideicomiso que pagó por esta casa. Un fideicomiso que pagó por ese BMW. Un fideicomiso que hasta hace 10 minutos pagaba por cada cosa en toda tu vida vacía. Volví a guardar el teléfono en mi bolsillo. Felicidades, Ricardo. Por primera vez en tu vida adulta estás verdaderamente por tu cuenta. Estás oficial, completa y totalmente en bancarrota. El rostro de Ricardo no solo palideció. Se derrumbó. Implosionó. Esto no era solo una pérdida. Era una aniquilación de toda su identidad. Tropezó hacia atrás, su mano aferrándose al ladrillo frío de la casa como si tratara de sostenerse. No susurró, sacudiendo la cabeza. No, eso no es posible. No puedes. Me miró, con los ojos muy abiertos con una negación desesperada y frenética. No puedes. Yo controlo las cuentas, tengo las contraseñas, el inicio de sesión de administrador, tú ni siquiera sabes cómo usar un teléfono inteligente, señaló mi viejo teléfono de tapa, que ahora estaba de nuevo en mi bolsillo. Se estaba aferrando a la única cosa que pensaba que lo hacía superior, su dominio de la tecnología. Me veía como una reliquia analógica. No tenía idea. Cambié los códigos de seguridad. Semanalmente, papá casi chilló, su voz quebrándose. Tú no podrías entrar. No sabes cómo. Casi sonreí. Hijo, dije con voz tranquila. ¿Qué crees que hacía antes de empezar a verter hormigón? ¿Antes de siquiera licitar un contrato de construcción? Simplemente me miró inexpresivamente. Era ingeniero de software, Ricardo, dije. Comencé mi carrera a finales de los 70. Estaba escribiendo código cuando tú todavía estabas en pañales. Construí los protocolos de seguridad de backend para mi primera empresa desde cero. Cuando establecí ese fideicomiso, diseñé la arquitectura digital yo mismo. Tu inicio de sesión de administrador. Esa era una cuenta de invitado, hijo, una caja de arena para que jugaras con permisos limitados, para que pudieras sentir que estabas a cargo. Siempre tuve la clave raíz,
Esta era una verdad que no podía procesar. Estaba fuera de toda su comprensión de quién era yo. Pero Benjamín balbuceó, buscando otra rama para agarrar. Benjamín no lo haría. El licenciado Castillo, dije, es mi abogado, mi fiduciario y el ejecutor de mi patrimonio. Esa llamada telefónica de 10 minutos no fue solo para decirle que te echara de la casa. Esa fue una orden ejecutiva codificada. La llamé el paquete de la cena. Le autorizó a ejecutar 3 cosas simultáneamente. Levanté un dedo. 1. El aviso legal de desalojo para esta propiedad con efecto inmediato. Levanté un segundo dedo. 2. La recuperación inmediata de todos los activos de la empresa que estabas usando actualmente, incluido el BMW. Y luego levanté un tercero. Y 3. La ejecución inmediata de la cláusula de revocación en el fideicomiso Valdés Valor, transfiriendo los $5.240.000 de regreso a mi cuenta principal. Dejé que eso se asimilara. Benjamín bloqueó cada cuenta hace 5 minutos. Ricardo, dije, bajando la voz. El dinero se ha ido. Ha regresado a su dueño. El pago inicial de esta casa. El capital para tu fondo. El auto. Las vacaciones. Las mentiras. Todo. Se fue. Lo miré. Un hombre de 42 años ahora reducido al niño aterrorizado que siempre había sido. Felicidades, Ricardo, dije suavemente. Estás oficialmente en bancarrota. Lo vi deslizarse por la pared de ladrillo hasta quedar sentado en el suelo congelado. Pero mis ojos se desplazaron hacia Valeria. Ella no me estaba mirando a mí. No estaba mirando la casa ni la grúa. Estaba mirando a Ricardo. Su rostro ya no estaba pálido. Estaba oscuro con una rabia que era aterradora de contemplar. Acababa de darse cuenta de que el hombre con el que se había casado, el hombre al que había atado su vida, no era solo un fraude. Era un tonto. Y ella había apostado todo a él. Valeria no gritó. No al principio. La rabia que la consumía era demasiado fría, demasiado precisa para eso. Se giró muy lentamente lejos de mí y de la casa. Todo su cuerpo temblaba, pero no de miedo. Era de odio puro y sin diluir. Se enfrentó a Ricardo, que todavía estaba desplomado contra la pared tratando de hacerse pequeño. Su voz cuando llegó no fue un grito. Fue un siseo bajo y aterrador como una serpiente a punto de atacar. Tú, dije, solo esa palabra. Ricardo se estremeció. Valeria, bebé, puedo explicarlo. Él me engañó. Tú mentiste, siseó ella, dando un paso hacia él. Me mentiste. Su mano se levantó y apuntó con un dedo anillado con diamantes a su pecho. Me dijiste que era tu dinero. Me dijiste que tú lo construiste. Me dijiste que eras el genio. Yo lo soy, balbuceó él. No eres nada, chilló ella. Y fue entonces cuando finalmente se rompió. La calma fría se hizo añicos y emergió un animal salvaje y acorralado. Se lanzó sobre él. Eres un mentiroso, gritó, abofeteándolo fuerte en la cara. El sonido fue agudo como un petardo resonando en el aire frío. Ricardo aulló y levantó los brazos para cubrirse la cabeza. Valeria, detente. Los vecinos. No me importan los vecinos, gritó ella, arañando su cara, su costoso traje. Eres un fraude inútil y patético. Arruinaste mi vida. Me arrastraste a esto, a esta mentira. Lo estaba golpeando con los puños, arañando con las uñas. Esto no era una pelea de amantes. Esto era un depredador destrozando a su compañero fallido. Ricardo simplemente se encogió, gimiendo, tratando de proteger su rostro, sin ofrecer defensa. Era patético. Lo había visto hacer esto antes cuando ella simplemente estaba enojada por una reserva de cena. Ahora, enfrentado al colapso total de su fantasía compartida, era aún peor. Renuncié a todo por ti, rugió ella, su voz quebrándose con sollozos de furia. Me casé contigo. Me até a ti, a este perdedor que solo estaba jugando a disfrazarse con el dinero de su papi. No eres nada. Eres peor que él, señaló salvajemente hacia mí. Al menos él tiene dinero. Tú no tienes nada. Finalmente tropezó hacia atrás, respirando pesadamente, con el pelo revuelto, el rímel corrido. Ricardo bajó lentamente los brazos. Había rasguños rojos brillantes en su mejilla. Me miró, con los ojos suplicando que la detuviera, suplicando que arreglara esto. Me quedé allí sosteniendo la mano de Mateo. No moví un músculo. Esta era su creación. Podían revolcarse en ella. Valeria, al no ver ayuda de mi parte,
De repente dejó de llorar. Sus ojos se estrecharon de nuevo. Acababa de tener otra realización. Miró su anillo de diamantes, luego su bolso de diseñador en el suelo, luego el camino de entrada. Valeria de repente dejó de golpearlo. Su respiración era irregular, pero su mente estaba claramente trabajando, procesando, calculando. Se había dado cuenta de que la pelea con Ricardo era inútil. Él era un barco que se hundía. Ella necesitaba un bote salvavidas. Sus ojos escanearon la habitación desesperados y aterrizaron en la mesa del pasillo junto a la puerta. Las llaves. Las llaves del BMW. Una sonrisa nueva y diferente parpadeó en su rostro. Una sonrisa feral y desesperada. No me importa, dijo. Su voz baja y temblorosa pero llena de una nueva determinación. Él puede quedarse con su casa. Me llevo el auto. Me miró, entornando los ojos. El BMW. Está a mi nombre, viejo. Ricardo lo puso a mi nombre como regalo. Es mío. No puedes tocarlo. Estaba tan segura, tan convencida de esta pequeña victoria. Me lo llevo, escupió. Y me llevo todo lo que pueda meter en él. No puedes detenerme. Antes de que Ricardo pudiera siquiera reaccionar, ella se lanzó hacia la mesa, arrebatando las pesadas llaves con el escudo plateado. No se molestó en buscar un abrigo. No se molestó en buscar su bolso. Simplemente corrió hacia la puerta principal, abriéndola de un tirón y corriendo hacia el frío helado. Estaba intentando escapar, una carrera desesperada por su último símbolo de estatus restante. Ricardo, siempre el tonto, gritó: «Valeria, espera. Bebé, espérame». Comenzó a tropezar tras ella. Me quedé allí un momento. Miré a Mateo, que observaba el caos con ojos muy abiertos y asustados. «Está bien, hijo», dije suavemente, palmeando su hombro. «Vamos a ver el espectáculo». Puse mi brazo alrededor de él y salimos tranquilamente al porche delantero. No nos apresuramos. No necesitábamos hacerlo. Ya sabía cómo iba a terminar esta escena. El conductor de la grúa que conocía era muy puntual, y Benjamín había hecho esa llamada hacía 10 minutos. Puse mi brazo alrededor de los pequeños hombros de Mateo y salimos al porche delantero. El aire frío nos golpeó de inmediato, pero no me importó. Mateo simplemente se apretó más mi viejo abrigo de lana. Nos quedamos allí, dos espectadores silenciosos en el fin del mundo. Valeria estaba en el camino de entrada, parada bajo el duro resplandor de la luz del porche. Estaba haciendo clic con el llavero, un clic frenético y repetitivo. Clic, clic, clic en el aire nocturno. Lo apuntaba al reluciente BMW Serie 7 negro estacionado junto a la acera. No pasaba nada. El auto permanecía oscuro, silencioso, sin vida. «¿Qué?», murmuró ella, su voz una nube de vapor en el frío. «¿Qué le pasa a esta cosa estúpida?». Hizo clic de nuevo, más fuerte esta vez, como si la fuerza de su pulgar pudiera obligarlo a funcionar. Clic, 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 clic. «Funciona». «Maldita sea», chilló. Comenzó a caminar hacia él, sus tacones altos hundiéndose torpemente en la hierba congelada del césped, y fue entonces cuando finalmente lo vio. El auto no estaba solo estacionado, una grúa de servicio pesado, con sus luces amarillas de emergencia girando lentamente. Estaba estacionada directamente detrás de él. Un grueso gancho de remolque industrial ya estaba enganchado al eje delantero del BMW. La cadena estaba tensa. El motor del camión retumbaba con un gruñido bajo y poderoso que prometía que no iba a ir a ninguna parte sin llevarse el auto consigo. Valeria se detuvo en seco. Todo su cuerpo se puso rígido. Podía ver su mente tratando de procesar la imagen. La grúa, el gancho, el auto silencioso, su llavero. No susurró. El viento nos trajo el sonido. No, 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 no. Corrió hacia el auto tirando de la manija de la puerta del conductor. Estaba cerrada, sólida. Golpeó la ventana con el puño. «Este es mi auto». «¿Qué estás haciendo?». «Este es mi auto». Los vecinos que habían estado observando el drama desde sus propios porches, ahora murmuraban entre ellos, señalando al camión. Esto era incluso mejor que la pelea. Valeria se giró, su rostro una máscara de completa y total incredulidad. Miró al camión, luego a la casa, y finalmente sus ojos aterrizaron en mí. Yo estaba allí parado en el porche, observando. No sonreí. No dije una palabra. Simplemente le sostuve la mirada. Y en ese momento, ella supo que ella supo que esto no era una coincidencia. Esto no era mala suerte.
Esto era yo. Esto era parte de la misma cuchilla rápida y silenciosa que ya se había llevado su hogar y la fortuna imaginaria de su esposo. Este era el protocolo de la cena. La puerta de la cabina de la grúa se abrió con un crujido metálico. Un hombre con un pesado uniforme azul salió sosteniendo un portapapeles iluminado en una mano. Era grande, no tenía prisa y parecía completamente imperturbable por la mujer gritando y golpeando la ventana del BMW. Caminó hacia Valeria, deteniéndose a unos respetables 5 pies de distancia. Señora, dijo. Su voz un retumbo bajo. Va a querer alejarse del vehículo. Este es mi auto, chilló Valeria, su voz quebrándose. No puedes llevártelo. Haré que te arresten. Haré que te despidan. El hombre simplemente suspiró, claramente habiendo escuchado esto 1000 veces antes. Metió la mano en su bolsillo y sacó otro juego de llaves. Llaves que parecían idénticas a las que Valeria estaba agarrando. Las hizo sonar ligeramente. ¿Buscando estas, señora?, preguntó. No sin amabilidad. O mejor dicho, ¿un juego que funcione? Este vehículo está programado para una recuperación inmediata. Ya he desactivado el encendido. Sus llaves son solo trozos de metal ahora. Valeria miró las llaves en su mano, luego las suyas, luego a mí en el porche. El último poco de su energía frenética pareció drenarse, reemplazado por una confusión fría y entumecida. Recuperado, susurró. Eso es. Eso no es posible. Está pagado. Está a mi nombre. Ricardo. Ricardo, dile. Ricardo, que acababa de tropezar en el camino de entrada, se congeló. Miró a la grúa, al conductor, a mí. No le quedaban mentiras. No está a tu nombre, Valeria, dije, mi voz transportándose fácilmente en el aire frío y quieto. Me temo que Ricardo mintió sobre eso también. Ella se volvió hacia mí, con los ojos muy abiertos. ¿Qué? El auto nunca fue suyo para dártelo, expliqué. Es un auto de empresa. Es alquilado. Está registrado. Es propiedad de, y pagado por, Valdez Holdings. El conductor de la grúa revisó su portapapeles. Eso es correcto, señor. Me gritó como si yo fuera su supervisor. Tengo la orden justo aquí. Recuperación inmediata del activo. Orden de Valdez Holdings. Valeria me miró de nuevo. Los puntos finalmente conectándose en su mente, formando una constelación de su completa y total ruina. La casa, el fondo de $5 millones y ahora el auto. Todo había sido yo. Tú. Bastardo, susurró, su voz ahogándose en la palabra. Me dejaste creer. Creíste lo que querías creer, dije. Viste lo que querías ver. Nunca preguntaste. Nunca te importó mirar más allá de los juguetes brillantes. Simplemente, tomaste. Y ahora los estoy tomando de vuelta. El conductor se tocó la gorra. Que tengan una buena noche, amigos. Sacaré esto de su camino en un minuto. Se giró y caminó de regreso a su cabina, dejándolos parados en el camino de entrada en el frío. Sin nada. Valeria se quedó congelada en la acera, las llaves todavía colgando inútilmente de su mano. Miró al conductor de la grúa, luego al BMW, luego a mí. El nombre que el conductor había leído de su portapapeles resonaba en el espacio entre nosotros. Valdez Holdings. Repitió su voz, apenas un susurro. Dijo el nombre como si fuera algo difícil de entender. Miró a Ricardo, una pregunta desesperada y silenciosa. ¿Qué es Valdez Holdings? Ricardo simplemente sacudió la cabeza, con el rostro ceniciento. Él lo sabía. Siempre había sabido en algún nivel de dónde venía el dinero, aunque nunca se atrevió a preguntar. Así es, dije, mi voz tranquila. Bajé del porche, caminando lentamente hacia ella, la pequeña mano de Mateo todavía agarrando la mía. Mi empresa. La cabeza de Valeria se giró bruscamente hacia mí. Tu empresa. Una de ellas, dije. La principal. La que realmente es dueña de todo. La que firma mis cheques de pensión cada mes. Me detuve a solo unos pies de ella. Podía oler el costoso perfume que llevaba. Un aroma que ahora me daba cuenta de que yo había pagado. Ese BMW nunca fue un regalo. Valeria, expliqué cómo uno podría explicar un concepto simple a un niño. Ricardo no te lo compró. Es un activo corporativo. Una línea en una hoja de presupuesto. Pertenece a Valdez Holdings y está alquilado a nombre de la empresa. Tú no eras la dueña. Solo lo estabas, tomando prestado. Las llaves se deslizaron de sus dedos y cayeron al asfalto con un pequeño tintineo metálico. El sonido fue tan final,
Y ahora continué, lo quiero de vuelta. Considera tus privilegios de préstamo revocados. Permanentemente. Ella abrió la boca y luego la cerró. No había nada que decir. No podía discutir. No podía amenazar. No tenía influencia. No tenía poder. Toda la identidad que había construido se basaba en activos que nunca fueron suyos. Ricardo finalmente tropezó hacia adelante con su voz de quejido patético. Papá, por favor. ¿Cómo? ¿Cómo se supone que vamos a llegar a casa? Hace un frío glacial. No puedes simplemente dejarnos aquí. Lo miré. El hombre de 42 años que se había quedado callado mientras su esposa ponía a su propio hijo afuera a congelarse. El hombre que había vivido una mentira financiada por mí, y luego usó esa mentira para menospreciarme. Eso suena como un problema personal. Ricardo, dije. Me giré para caminar de regreso adentro. Luego me detuve como si un pensamiento final acabara de ocurrírseme. Oh, y Valeria, dije mirándola de nuevo. Solo para que lo sepas, esa pequeña tarjeta corporativa de gasolina que Ricardo te dejó usar, con la que has estado llenando ese BMW. Benjamín canceló eso hace unos 15 minutos, junto con todas las otras líneas de crédito. Les di un pequeño asentimiento apretado. Buena suerte para llegar a casa. Me giré, guié a Mateo de regreso dentro de la casa cálida, y cerré firmemente la pesada puerta de roble, dejándolos solos en la acera en el frío, con las luces giratorias de la grúa bañándolos en un resplandor amarillo rítmico. Cerré la pesada puerta. El golpe sólido cortó los sonidos de afuera. El retumbar del motor de la grúa, los quejidos patéticos de Ricardo y los sollozos crecientes de Valeria. La casa estaba repentinamente tranquila. Mateo todavía temblaba, pero ya no de frío. Estaba procesando el shock. Está bien, Mateo, dije de nuevo, mi voz más suave ahora. Estás a salvo. Lo llevé a la ventana de la sala, a través de la cual había mirado solo 30 minutos antes. Aparté la pesada cortina. El espectáculo no había terminado, y ahí estaba. La pieza de ironía más perfectamente amarga que jamás había presenciado. Valeria se había derrumbado. Estaba sentada, desparramada en la acera justo al lado de los arbustos de azalea congelados. Era el lugar exacto. El mismo trozo de hierba helada donde había encontrado a Mateo. Acobardado. El lugar donde lo habían dejado congelarse. Ella, con su vestido de seda de $1000, estaba ahora sentada en el sucio concreto congelado. Sus rodillas estaban levantadas hacia su pecho, y su cabeza estaba enterrada en sus manos. Su perfecto y costoso peinado se estaba deshaciendo. Mechones de cabello pegándose a su rostro manchado de lágrimas. Su rímel, que probablemente había pasado una hora aplicando, corría en ríos negros por sus mejillas. Ya no era la reina elegante e intocable de la casa. Era una mujer arruinada sentada en una acera. Solo otro trozo de basura dejado en la calle. Ricardo estaba rondando sobre ella, agitando las manos inútilmente. Valeria, por favor, levántate. La gente está mirando. Levántate. Ella empujó su mano con un gesto salvaje. No me toques, le gritó, su voz amortiguada por sus manos. Todo es tu culpa. Era una simetría hermosa y terrible. La mujer que hace solo unos momentos había mirado hacia abajo a un niño sufriendo en el frío, ahora estaba abatida, sentada, en la misma suciedad, en la misma humillación. Ella había querido que Mateo conociera su lugar. Parecía que el universo, con un poco de ayuda mía, había decidido mostrarle a Valeria el suyo. Me quedé allí mirando, con Mateo callado a mi lado. No sentí nada, ni lástima, ni triunfo. Solo una sensación fría y limpia de que el orden se estaba restaurando. La balanza que había sido inclinada por la crueldad y la arrogancia, finalmente se estaba equilibrando. Ricardo salió tropezando al porche atraído por los gritos de su esposa. Ya no era el millonario desafiante e hinchado. Era solo un hombre de 42 años con un traje caro, viendo cómo se llevaban toda su vida en una grúa. Vio a Valeria acurrucada en la acera, sollozando. Vio la grúa enganchando su amado BMW. Vio a los vecinos mirando sus caras, una mezcla de lástima y curiosidad mórbida. Se volvió hacia mí. Su rostro, que había estado rojo de falsa bravuconería momentos antes, ahora era de un blanco pálido y enfermizo. Sus manos temblaban. Papá, susurró. La palabra fue una súplica. Papá, por favor. Caminó hacia mí, sus pasos inestables, sus brazos medio levantados,
como pidiendo un abrazo o tal vez rogándome que detuviera el mundo de girar. Por favor, dijo de nuevo, su voz quebrándose. No, no hagas esto. Está bien, tú ganas. Tú ganas. La casa. Puedes tener la casa. Solo detén esto. Por favor. El auto. El dinero. Simplemente lo miré. No dije nada. Dejé que se desmoronara. ¿Qué? ¿Qué se supone que debemos hacer? Lloró. Lágrimas ahora fluyendo libremente por su rostro, mezclándose con los rasguños que Valeria había dejado. ¿A dónde se supone que vamos a ir? No tenemos nada. No puedes simplemente echarnos a la calle. Es la cena familiar. Está helando. La ironía se le escapaba. Estaba preocupado por el frío, pero solo por sí mismo. Había olvidado de nuevo al niño pequeño parado a mi lado, envuelto en mi abrigo, viendo a su padre desmoronarse. Finalmente hablé. Mi voz no estaba enojada, estaba simplemente cansada. Cansada de 40 años de excusas, de fracasos, de debilidad. Vas a hacer lo que deberías haber hecho hace 10 años. Ricardo, dije. Me miró confundido, sorbiendo. ¿Qué? ¿Qué es eso? Vas a conseguir un trabajo, dije. Uno real. Uno que requiera que te despiertes por la mañana y te ganes un cheque de pago. Hice una pausa. Luego miré a Mateo, que observaba a su padre con ojos muy abiertos y sin parpadear. Y añadí, mi voz endureciéndose. Vas a empezar a aprender cómo ser un padre. Aunque francamente podría ser ya demasiado tarde para eso. Ricardo todavía estaba en el suelo, un desastre gimoteante junto a la pared de ladrillo. Valeria, sin embargo, era un animal diferente. Estaba respirando pesadamente, sus ojos moviéndose entre mí, la grúa y su inútil esposo. Era una rata en una trampa, y estaba buscando una nueva salida. Y entonces, como si fuera una señal, un nuevo sonido cortó el aire frío de la noche. Un tono de llamada digital agudo. Su teléfono. Buscó a tientas en el bolsillo de su vestido manchado, sus manos temblando tanto que le tomó 3 intentos recuperar el teléfono. Miró la pantalla, y vi su rostro, ya pálido de rabia, volverse un tono más blanco. Contestó, su voz un susurro quebradizo. ¿Hola? Hubo una larga pausa. Simplemente la observé. Mateo estaba callado a mi lado, su pequeña mano aún agarrando mis pantalones. Los ojos de Valeria se abrieron de par en par. ¿Qué? Dijo, su voz subiendo una octava. ¿Qué quieres decir con una bandera de seguridad? Eso es imposible. La acabo de usar esta mañana en el salón. Tienes que intentarlo de nuevo. Es una. Se detuvo. Estaba escuchando atentamente ahora. Todo su cuerpo rígido. Sus nudillos se pusieron blancos mientras agarraba el teléfono tan fuerte que pensé que podría romperse. Y luego la escuché claramente. Un chillido agudo que era mitad grito, mitad sollozo. ¿Qué quieres decir con que la garantía ya no es válida? ¿Qué garantía? Es una tarjeta negra American Express. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con que la cuenta garante está vacía? Su cabeza se levantó de golpe. No miró a Ricardo. No miró a los vecinos. Me miró directamente a mí. El odio todavía estaba allí, ardiendo en sus ojos, pero ahora nadaba en una emoción nueva y más profunda. Era terror puro y sin adulterar. Finalmente se había dado cuenta de que este no era un incidente aislado. Esto no era yo ganando una ronda. Esto era una demolición sistemática. Esto era yo quitando los seguros de cada granada que ella sostenía. Se tambaleó hasta ponerse de pie. El teléfono aún presionado contra su oído. La voz en el otro extremo aún hablando. Pero ella ya no escuchaba. Tú, susurró. El sonido apenas audible. Tú hiciste esto. ¿Cómo? ¿Cómo pudiste hacer esto? Esa es mi cuenta. Mi crédito. Di un paso más cerca de la barandilla del porche solo para que mi voz se escuchara claramente. No. Valeria, dije. Mi voz tranquila, casi gentil. Nunca fue tu cuenta. Fue la suya. Asentí hacia Ricardo, quien miró hacia arriba confundido. Esa tarjeta negra que has estado agitando durante 2 años, continué. No es una cuenta principal. Es una tarjeta suplementaria. Está vinculada a un titular de cuenta principal. Solo eras una invitada en la línea de crédito de otra persona. Ricardo se puso de pie torpemente. Pero no está vinculada a mí. El fondo. No, hijo. No lo está, dije. Está vinculada a la mía. La real. La cuenta corporativa de Valdez Holdings. Esta era la pieza final del rompecabezas.
La única mentira que había permitido continuar un poco más solo para este momento. Verás, Valeria, expliqué como si fuera a un niño. Cuando Ricardo y Elena se casaron por primera vez, le di una tarjeta suplementaria de mi cuenta corporativa para emergencias, comestibles, cosas para Mateo, cosas simples. Miré a Ricardo. Cuando llegaste tú, hijo, me dijiste que Valeria necesitaba una también, para gastos comerciales de su fideicomiso familiar imaginario en la gran ciudad. Sabía que mentían, ambos, pero dije que sí. Valeria negaba con la cabeza como si pudiera negar la verdad que yo estaba diciendo. Dije que sí, repetí, porque quería ver exactamente qué harías con ella. Quería un registro. Y no decepcionaste. $3,000 para un fin de semana en la playa sin mi hijo. $10,000 para esa pintura horrible en la sala de estar. Tengo todos los estados de cuenta, Valeria. Son muy detallados. El banco no congeló tu cuenta debido a una bandera de seguridad, dije. El banco congeló tu cuenta porque hace 30 minutos, Benjamín Castillo, mi abogado, les informó que la tarjeta suplementaria emitida a Valeria Valdés, tu apellido familiar falso, siempre encontré eso divertido. Fue reportada como robada. ¿Robada?, susurró ella, la sangre drenándose de su rostro. Sí, por ti. El banco está revirtiendo actualmente cada cargo que has hecho en los últimos 90 días. Y como la cuenta garante que usaste para colateral en todas tus otras líneas de crédito, esa tarjeta era el único alfiler que sostenía todo tu castillo de naipes financiero. Cuando la reporté robada, el banco marcó automáticamente todas tus cuentas asociadas. No están solo congeladas, Valeria. Están siendo embargadas. Miré a esta mujer que acababa de amenazar con destruirme en la corte con su interminable dinero imaginario. Estaba sosteniendo un trozo de plástico inútil. No tenía nada. No. Eso no era correcto. Tenía menos que nada. Estaba enterrada en una deuda que ahora no tenía forma concebible de pagar. Tú, dijo finalmente, su voz ahogándose en su rabia. Tú, monstruo. ¿Qué hiciste? Simplemente la miré. No hice nada, dije. Simplemente dejé de pagar por tus mentiras. El resto, bueno, el resto es solo gravedad. Mi voz era tranquila, casi conversacional, lo que parecía enfurecerla aún más. Ese no fui yo, Valeria. Ese fue el banco. Ella me miró fijamente, sin comprender. ¿El banco? ¿De qué estás hablando? Son solo computadoras, realmente dije. Sistemas automatizados. El software de evaluación de riesgos del banco simplemente detectó que la cuenta garante principal para tu tarjeta American Express ilimitada, una cuenta que creías que tenía $5 millones, de repente tiene un saldo de 0. Ricardo, que todavía estaba en el suelo, levantó la vista. Su rostro una máscara de confusión. Pero eso no es. La Amex no estaba atada a esa cuenta. Oh, pero lo estaba, hijo, dije. No directamente. Verás, cuando tienes un fideicomiso de $5 millones, incluso uno que realmente no puedes tocar, los bancos están muy felices de darte otros juguetes. Te dieron esa brillante tarjeta negra. Te dieron líneas de crédito. Te dieron préstamos para autos. Todo asegurado por garantías. Por el colateral de ese fondo de $5 millones. Dejé que la lección se asimilara. Cuando hice esa llamada telefónica a Benjamín, no solo recuperé la casa y el auto. Evaporé tu garantía. Tiré del enchufe. La computadora del banco, haciendo su trabajo, vio que los $5 millones que garantizaban todas tus deudas se habían desvanecido. Así que hizo lo que hacen los bancos. Lo congeló todo. Hice un gesto hacia su teléfono, que todavía estaba agarrando. Esa llamada que acabas de recibir, esa fue la primera ficha de dominó. Ese fue el banco informándote que tu tarjeta ilimitada ahora es solo un trozo de plástico. Y en unos minutos, tu Visa será rechazada. Luego tu Mastercard, luego el préstamo que tomaste para ese reloj ridículo en tu muñeca, será cobrado. Los miré a ambos. Esta patética pareja en bancarrota parada en mi camino, de entrada en sus galas de fiesta arruinadas. Todo su imperio de papel, dije suavemente. El que construyeron para menospreciarme, acaba de colapsar. Se ha ido todo. El sonido de la respiración de Valeria era áspero en el frío. Fue un jadeo irregular. Esta era una verdad contra la que no podía luchar. No podía gritarle al sistema informático de un banco. No podía intimidar a un algoritmo de evaluación de riesgos. Fue en ese momento, en el terrible silencio congelado, que todos lo escuchamos. Un nuevo sonido.
El sonido de otras puertas principales abriéndose. La señora Guzmán de enfrente en su bata de baño. La familia Flores de al lado. No estaban simplemente mirando a través de sus persianas. Los gritos, la grúa y ahora esto. Esta desesperación silenciosa absoluta. Era demasiado para resistirse. Estaban saliendo a sus porches observándonos. La humillación ya no era privada. Ahora era un espectáculo del vecindario. Valeria estaba ahora bien y verdaderamente acorralada. La última ficha de dominó su crédito. Su estatus. Toda su identidad construida había caído. Miró a la grúa que ahora levantaba las ruedas delanteras del BMW del suelo. Miró a Ricardo que estaba sollozando como un niño acurrucado junto a la pared. Y luego miró hacia la calle. Los vecinos ya no estaban solo observando desde sus porches. Estaban en sus jardines. La señora Guzmán estaba en su bata, con los brazos cruzados. La familia Flores estaba parada cerca de su buzón, susurrando. Todos la estaban mirando. Mirándola a ella. Esta fue la humillación final. No fue solo la pérdida del dinero. Fue la pérdida de la imagen, el despojo público e innegable de su superioridad. Y fue entonces cuando perdió todo control. «Tú», chilló. Y esta vez el sonido no fue de rabia sino de un animal acorralado. Señaló con un dedo tembloroso hacia mí, parado tranquilamente en el porche con Mateo. «Tú hiciste esto. Tú, monstruo». Tropezó hacia adelante en el césped, sus tacones altos hundiéndose en el suelo suave y frío, haciéndola tambalearse torpemente. «Planeaste esto, todo este día». Su voz era cruda, desgarrando el tranquilo vecindario. Tú nos dejaste creer que no eras nada. Un patético viejo. Nos dejaste, nos observaste, has estado jugando un juego». Ricardo levantó la vista, su rostro manchado de lágrimas y mucosidad. «Valeria, detente. La gente está». «No me importa la gente», gritó ella, gesticulando salvajemente hacia los vecinos que observaban. «Él quiere un espectáculo. Démosles un espectáculo. Es un mentiroso, un manipulador. Nos mintió a todos. Le mintió a su propio hijo». Se giró para enfrentarme, con los ojos salvajes. «Eres un viejo enfermo y cruel. Te sentaste allí en nuestra casa comiendo nuestra comida, dejándonos compadecerte todo mientras planeabas destruirnos. Eres un monstruo. Tú eres el monstruo». Mateo se estremeció ante sus gritos y apretó su cara contra mi abrigo. Simplemente puse mi mano en su espalda, frotándola suavemente. No dije una palabra. Mi silencio, mi calma solo parecían romperla más. Era la única cosa contra la que no podía luchar. «Di algo», exigió ella. «Admítelo, planeaste esto. Querías humillarnos. Lo disfrutaste, ¿verdad? Sentado allí todo alto y poderoso con tu dinero secreto. Eres repugnante. Eres peor que cualquier cosa que creas que somos nosotros». Estaba completamente desquiciada. Un espectáculo público de su propia creación, transmitiendo su culpa y avaricia a toda la calle. Pensaba que me estaba acusando, pero todo lo que estaba haciendo era confirmar exactamente quién era ella. Y yo simplemente me quedé allí, dejándola cavar su propia tumba, un grito desquiciado a la vez. La dejé gritar, la dejé desmoronarse. Dejé que todo el vecindario viera el veneno que había escondido tan bien durante tanto tiempo. Mateo todavía estaba presionado contra mi pierna, su rostro escondido en mi abrigo. Simplemente mantuve mi mano en su espalda, una presencia silenciosa y constante. Cuando finalmente hizo una pausa, jadeando por aire, su rostro manchado y húmedo, hablé. Mi voz no fue un grito, fue tranquila, fue medida, pero fue lo suficientemente fuerte para llevar a través del césped, lo suficientemente fuerte para que cada vecino que observaba escuchara cada palabra. «No planeé nada», Valeria, dije. Ella me miró fijamente, su pecho agitándose momentáneamente silenciado por mi tono tranquilo. «No planeé esto», repetí. «Solo estoy reaccionando. Estoy reaccionando a ti». Di un paso adelante, moviendo a Mateo suavemente detrás de mí. Ya no estaba en el porche. Estaba en el escalón superior, mirándola hacia abajo. Conduje 3 horas para tener una cena familiar con mi hijo. Llegué para encontrar a mi nieto, congelándose hasta morir en tu césped. Señalé el lugar exacto en la acera donde ella estaba parada ahora, su vestido de diseñador arruinado. Tú, dije, mi voz como hielo. Pusiste a un niño de 10 años afuera.
en un clima bajo cero, en una camiseta y pantalones cortos, y lo dejaste allí mientras te sentabas dentro de una casa cálida preparándote para comer un banquete. Ella se estremeció como si mis palabras fueran golpes físicos. Los vecinos estaban en silencio, colgados de cada palabra. Escuché tu justificación. Continué. Te escuché decirme que necesitaba una lección, que necesitaba aprender su lugar. Lo llamaste disciplina. Dejé que la palabra colgara en el aire frío, dejando que los vecinos, dejando que Ricardo, dejando que ella realmente la escuchara. Luego entregué el veredicto final. No lo llamo una lección, Valeria, dije, mi voz clara y cortante. Lo llamo lo que es. Lo llamo abuso. No le estabas enseñando. Lo estabas torturando. Y yo reaccioné. Valeria no tuvo respuesta. No podía tenerla. ¿Cómo podría defender que acababa de ser pública, tranquila, y precisamente etiquetada como abusadora frente a todo su vecindario? La narrativa que había tratado de girar del viejo loco acababa de hacerse añicos. Ella era el monstruo, no yo. Ricardo, que había estado observando este intercambio con creciente horror, finalmente pareció entender lo que yo acababa de hacer. No solo había tomado su dinero, había tomado la reputación de su esposa, y en este vecindario, eso valía aún más. Mi tranquila acusación pública de abuso fue la única cosa contra la que ella no pudo luchar. No podía negarlo, no podía girarlo. Los vecinos la habían visto, yo la había visto, y Mateo, ahora presionado silenciosamente contra mi pierna, era la prueba viviente. Acorralada, hizo lo que hacen todos los animales acorralados. No defendió la acción, atacó la razón. Se lo merecía, chilló ella, su voz desgarrándose en el aire helado, toda pretensión de clase y sofisticación desaparecida. Se merecía cada segundo de ello. Es igual que tú, apuntó con un dedo manicurado y tembloroso hacia mí. Una sanguijuela, ambos, solo sanguijuelas. Eso es todo lo que son. Ricardo, al escuchar a su esposa finalmente cruzar la línea, realmente dio un paso hacia ella. Valeria, detente. Ya es suficiente. No, ¿qué, Ricardo? Se volvió hacia él, con los ojos salvajes. No digas la verdad. Este niño, escupió la palabra señalando a Mateo, es un recordatorio constante y andante de ella, de tu patética y aburrida primera vida. Y él señaló de nuevo hacia mí. Él es un recordatorio de todo lo que luché toda mi vida por escapar. ¿De qué estás hablando, Valeria?, pregunté, mi voz deliberadamente baja. Fracaso, gritó la palabra resonando a través de los jardines. Pobreza. Estoy hablando de gente triste, patética y pobre. He estado rodeada de ella toda mi vida. Crecí en ella. Juré a Dios que nunca volvería. Y ahora veo que es todo con lo que he estado viviendo. Y entonces sucedió. La presa se rompió. Todo el edificio cuidadosamente construido de Valeria Valdés se derrumbó allí mismo en mi jardín delantero, para que todos los vecinos lo vieran. La verdad, no mi verdad, sino la suya, se derramó en un torrente de rabia y autocompasión amarga. Te sientas ahí, sollozó, medio riendo, medio llorando. En tu abrigo barato y tus zapatos viejos, juzgándome, se clavó un dedo en su propio pecho. ¿Crees que sabes algo sobre mí? ¿Sabes lo que es crecer con nada? Compartir una cama con 2 hermanas, contar centavos para ver si puedes pagar la calefacción o la comida, pero nunca ambos. Usar zapatos con cartón en las suelas para bloquear la nieve. Esto era nuevo. Esta no era la heredera de la gran ciudad. Esta era una historia que yo conocía demasiado bien. Era la mía propia. No tienes idea. Continuó caminando frenéticamente por la hierba, tirando de su propio cabello. Pasé 20 años de mi vida arañando mi camino hacia afuera. Aprendí a vestirme. Aprendí a hablar. Aprendí qué tenedor usar. Aprendí a ser otra persona. Alguien mejor. Alguien que pertenecía a las habitaciones que nunca has visto. Dejó de respirar pesadamente y volvió su mirada venenosa hacia Ricardo, quien parecía completamente desconcertado. Y pensé que finalmente lo había logrado, susurró ella, su voz espesa de odio. Pensé que lo había encontrado. Pensé que había ganado. Ricardo simplemente la miró confundido. Valeria. ¿Qué? ¿Mi fideicomiso familiar? Se rió con un sonido amargo, feo y roto. ¿Mis padres en la capital? ¿Mis fines de semana en la costa? Todo era mentira. Idiota. La cara de Ricardo se quedó en blanco. ¿Qué? ¿Qué quieres decir?
Quiero decir que mis padres viven en un remolque oxidado en un pueblo olvidado del interior. Gritó a todo pulmón. Quiero decir que mi fideicomiso era el salario mínimo que ganaba sirviendo mesas en un club de campo, escuchando a mujeres como yo hablar sobre su dinero real. Yo la inventé. Inventé a Valeria Valdés para poder finalmente escapar de la inmundicia, para poder conocer a alguien real, alguien exitoso, alguien rico. Volvió su mirada hacia mí, el viejo pobre, y luego lo conocí a él. Y él era perfecto. Tenía la casa, tenía el auto, tenía el fondo. $5 millones. Dijo el número como una oración. Él era mi boleto. Era mi salida. Él era real. Hizo una pausa, con la respiración entrecortada. Toda la calle estaba en silencio sepulcral. Incluso el conductor de la grúa había dejado de trabajar, simplemente mirando, hipnotizado. Ella miró de mí, el padre sin un centavo que acababa de revocar todo, a Ricardo, el hijo rico que acababa de ser expuesto como un fraude hueco. La devastadora realización final se apoderó de su rostro, y fue algo terrible de ver. No me casé con un hombre exitoso, susurró, el horror amaneciendo. Me casé contigo. Estaba mirando a Ricardo, pero estaba describiendo la misma pobreza contra la que acababa de despotricar. Me casé con un fraude. Una persona pobre fingiendo ser rica. Una sanguijuela viviendo de él. Miró a Ricardo, el hombre al que había adorado por su dinero. No eres un hombre hecho a sí mismo, dijo, su voz repentinamente aterradoramente muerta. No eres un genio de las inversiones. Eres solo su hijo. Eres solo otra mentira. Yo balbuceó Ricardo. Valeria, soy exitoso. No eres nada, chilló ella. Lo último de su compostura rompiéndose en 1.000.000 de pedazos. Enganché mi vagón a una mentira. Me casé con un perdedor. Hice todo eso. Lo aguanté a él, señaló a Mateo. Te aguanté a ti, señaló hacia mí. Para nada. Finalmente se derrumbó en la acera, el lugar exacto donde había estado Mateo, y se cubrió la cara con las manos. Pero no estaba llorando por el niño. No estaba llorando por su esposo. Estaba llorando por ella misma. Llorando por el robo fallido que había sido todo su matrimonio. Ricardo estaba catatónico. Simplemente miraba a su esposa. Esta extraña que acababa de detonar públicamente toda su identidad. Pero Valeria no había terminado. Su rabia era un incendio forestal, y ahora que su confesión había quemado su propia vida hasta los cimientos, necesitaba asegurarse de que yo ardiera con ella. Se apartó de Ricardo, su rostro una máscara grotesca de lágrimas y maquillaje corrido, y me señaló. Tú, chilló ella, su voz ronca. Tú eres igual de malo. No, tú eres peor. Simplemente levanté una ceja. ¿Lo soy? Sí. Él clavó un dedo tembloroso en Ricardo, quien se estremeció. Él es un mentiroso. Un fraude patético, débil y mentiroso. Me casé con un mentiroso. Su cabeza se volvió hacia mí, sus ojos ardiendo con un odio tan puro que era casi impresionante. Los vecinos en el césped dieron un paso colectivo hacia atrás. ¿Y tú? Tú eres su padre. Eres un mentiroso aún más grande. Te paraste ahí con tu estúpido y repugnante abrigo viejo, y me observaste. Me dejaste creer que no eras nada. Me dejaste. Me jugaste. Ambos son mentirosos. Toda esta maldita familia es una mentira. Dejé que la acusación colgara en el aire helado. Mentiroso es una palabra pesada. La estaba usando para hacernos iguales, para arrastrarme al barro con ella, para justificar su propio engaño. No iba a permitir que eso sucediera. Sacudí la cabeza muy lentamente. No, Valeria. Ahí es donde te equivocas. Mi voz todavía era tranquila, pero cortó a través de su histeria, y los vecinos se inclinaron para escuchar. Nunca te mentí, dije. Ni una sola vez. Abrió la boca para discutir, pero continué. Nunca me preguntaste si era rico. Simplemente asumiste que era pobre. Me juzgaste por mis botas de 10 años, por mi apartamento de 30 años, por mi teléfono antiguo. Viste lo que querías ver. Viste a un viejo simple e inofensivo porque eso encajaba con tu visión del mundo. Nunca miraste más profundo porque, francamente, no te importaba lo suficiente como para mirar más profundo. Di un paso fuera del porche hacia el escalón superior. Mateo todavía estaba presionado contra mi pierna, quieto como una piedra. Nunca te hablé de mis cuentas bancarias, continué. Nunca te hablé de mi negocio o mis activos. Eso no es una mentira, Valeria. Eso se llama privacidad.
Mantuve mi vida privada porque aprendí hace mucho tiempo que el dinero hace que la gente sea fea. Los hace codiciosos. Los hace crueles. Bueno, los hace exactamente como tú. La púa dio en el blanco. Ella se estremeció. Hay una gran diferencia entre nosotros, dije. No te dije la verdad sobre mis finanzas, pero tú inventaste una vida que no era real. Comencé a enumerar sus mentiras, mi voz ganando fuerza. No solo omitiste cosas, las fabricaste. Inventaste una familia rica en la capital. Inventaste un fondo fiduciario. Inventaste una educación. Te ponías un disfraz todos los días. La ropa, la arrogancia, el acento falso que usas cuando pides vino, todo para atrapar a un hombre que pensabas que era rico. Mantuve mi secreto como un escudo, dije bajando la voz a un susurro frío y duro. Un escudo para proteger a mi familia de la misma codicia que tú representas. La señalé. Tu mentira, dije, fue un arma. La usaste para manipular a mi hijo. La usaste para justificar tu crueldad hacia mi nieto. La usaste para menospreciarme. Miré a Ricardo, luego de nuevo a ella. Gritaste que te casaste con un mentiroso. Tienes razón. Lo hiciste. Pero el mentiroso más grande en este césped, el único fraude real, eres tú. Ricardo estaba catatónico. Simplemente miraba a su esposa, esta extraña que acababa de detonar públicamente toda su identidad. Ya no estaba enojado, no estaba desafiante. Parecía vacío. La adrenalina se había ido y la fría y dura verdad estaba inundando. Lo vi procesar todo. Había perdido el fondo de 5 millones. Había perdido la casa. Había perdido el BMW. Y ahora acababa de enterarse de que la mujer a la que había adorado, la heredera sofisticada y rica con la que se había casado, era una completa fabricación. Era una mentira de principio a fin. Entendió en ese terrible momento que Valeria nunca lo había amado. Ella había amado el fondo Valdés Valor. Había amado el estatus, el auto, la casa. Había amado el dinero. Dinero que él mismo ni siquiera tenía realmente. Y entonces vi que sus ojos cambiaban. Se movieron de Valeria todavía llorando en la acera a mí parado en el porche. Y una nueva, más profunda y devastadora comprensión se apoderó de su rostro. Se dio cuenta de que toda su vida era una mentira apilada sobre otra mentira. Valeria lo había estado usando por el dinero que pensaba que tenía. Y él me había estado usando por el dinero que sabía que yo tenía. Todo mientras fingía ser un hombre independiente y exitoso. Era un fraude casado con un fraude. Era un parásito que había sido engañado por otro parásito. Lo vio todo. Vio que no tenía esposa. No tenía padre. No tenía hogar. No tenía auto. No tenía dinero. No tenía identidad. Era un hombre de 42 años parado en un camino de entrada con un traje arruinado con rasguños en la cara. Y no poseía nada. Ni siquiera su propia dignidad. La lucha simplemente lo abandonó. Sus hombros se desplomaron. Su cabeza se inclinó. No hizo ningún sonido. Simplemente caminó como un zombi hasta la base de los escalones del porche, lejos de Valeria. Y se sentó pesadamente en la piedra fría. Puso la cabeza entre las manos y su cuerpo comenzó a temblar con sollozos profundos, silenciosos y agonizantes. Finalmente, verdaderamente, había tocado fondo. El aullido distante de las sirenas, que había sido un leve trasfondo de la confesión desquiciada de Valeria, se hizo repentinamente más fuerte. En un minuto, 2 patrullas de policía giraron hacia nuestra tranquila calle. Sus luces rojas y azules parpadeando, cortando círculos silenciosos hipnóticos, a través de las casas y los rostros conmocionados de mis vecinos. Se estacionaron una detrás de la grúa, una frente a mi camino de entrada, bloqueando efectivamente toda la escena. Los vecinos guardaron silencio. Incluso Valeria detuvo sus sollozos histéricos, su respiración atrapada en su garganta. El único sonido era el gemido tranquilo y roto de Ricardo desde los escalones. 2 oficiales salieron. Eran profesionales cautelosos, con las manos descansando cerca de sus cinturones. Examinaron el extraño cuadro de la cena familiar. La grúa con el BMW enganchado. La multitud de vecinos en batas de baño. Valeria, un desastre arruinado en la acera. Ricardo, una figura colapsada en los escalones. Y yo, un anciano con un abrigo de lana, sosteniendo la mano de un niño pequeño en el porche. Uno de los oficiales, el mayor, se dirigió al grupo. Muy bien, amigos. ¿Qué está pasando aquí? Recibimos una llamada sobre un disturbio público.
Antes de que Valeria pudiera lanzarse a su propia historia fabricada, antes de que Ricardo pudiera siquiera levantar la cabeza, bajé tranquilamente los escalones del porche, llevando a Mateo de la mano. Me aseguré de mantener al niño pequeño ligeramente detrás de mí en una postura protectora. Me detuve a unos pocos pies del oficial. «Buenas noches, oficiales», dije. Mi voz perfectamente nivelada. «Me disculpo por el ruido. Mi nombre es Héctor Valdés». El oficial me miró y luego a la escena caótica. «¿Y cuál es su parte en esto, señor?» «Esta es mi casa», dije, simplemente señalando el edificio detrás de mí. «Este es mi nieto, Mateo». Puse mi mano en el hombro de Mateo. «Les estoy pidiendo a estos dos individuos», señalé claramente a Ricardo y Valeria, «que abandonen mi propiedad. Se niegan. Y como pueden ver, están causando un disturbio significativo». Mi declaración fue factual, tranquila, desprovista de la emoción y la histeria que los definía a ellos. Yo era el dueño de la propiedad razonable. Ellos eran los intrusos. El oficial miró de mí, la imagen de la estabilidad de la tercera edad, a Valeria, que ahora me miraba con puro veneno, y a Ricardo, que simplemente estaba sentado allí, roto. Las líneas se trazaron claramente en la arena. El oficial, un hombre llamado Pérez según su placa, me miró, un anciano con un abrigo de lana gastado. Luego miró a Ricardo con su traje arruinado pero claramente caro, y a Valeria con su vestido de diseñador. Estaba sopesando la evidencia visual. La pareja de aspecto rico frente al anciano desaliñado. Podía ver el escepticismo en sus ojos. «Señor», dijo, dirigiéndose a mí con un tono profesional neutral. «Usted afirma que esta es su propiedad, y quiere que sean retirados». «Eso es correcto», oficial, respondí. «¿Tiene alguna prueba de propiedad, señor? ¿Una licencia de conducir con esta dirección? ¿Una factura de servicios públicos?» Ricardo, al escuchar esto, levantó la cabeza ligeramente. Una pequeña chispa de esperanza parpadeó en sus ojos. Pensaba que yo era solo un viejo. Pensaba que vivía en una ciudad diferente. Pensaba que no podría tener pruebas. Valeria, también, detuvo sus sollozos y observó, sintiendo un posible salvavidas. «Sí, la tengo», dije. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y saqué mi viejo teléfono de tapa, del que siempre se burlaban. Ricardo casi sonrió. ¿Qué iba a hacer? ¿Mostrarle una foto borrosa? Lo abrí. No hice una llamada. Simplemente presioné algunos botones. La pantalla brilló. «Oficial», dije, extendiéndolo. «No tengo una factura de servicios públicos, ya que esta no es mi residencia principal. Sin embargo, mi abogado, el licenciado Castillo, se preparó para esta eventualidad. Lo que está viendo es un enlace seguro a la oficina del registro del condado». El oficial tomó el teléfono confundido. «Toque el enlace», le indiqué. Lo hizo. «La contraseña es Valdés70. La escribió. Sus ojos se abrieron ligeramente cuando un documento PDF se cargó en la pequeña pantalla. Era la escritura oficial certificada digitalmente para el 124 de la calle Willow Creek, clara como el agua. Propietario Valdés Holdings, LLC. Propietario único Héctor Valdés. «Y si revisa mi billetera», dije sacando mi vieja billetera de cuero, «verá mi licencia de conducir. Héctor Valdés. La foto coincide. El nombre coincide con la escritura». El oficial miró la escritura en el teléfono, luego mi licencia. Miró a Ricardo y Valeria, cuyos rostros habían colapsado en una derrota final y absoluta. Me habían visto usar mi estúpido teléfono viejo para demostrar digitalmente mi propiedad. Me habían subestimado en cada frente. El oficial me devolvió mi teléfono y mi licencia. Toda su actitud había cambiado. El escepticismo había desaparecido, reemplazado por una comprensión fría y profesional. Ahora sabía exactamente con quién estaba tratando. Ya no estaba mediando una disputa familiar. Estaba haciendo cumplir la ley. El oficial asintió con un gesto corto y agudo. La última pieza del rompecabezas había encajado en su lugar para él. Me devolvió mi teléfono y mi licencia, su expresión ahora firme y profesional. Él entendió. Se volvió para enfrentar a Ricardo y Valeria. Ya no era un mediador. Era un ejecutor. «Señor». «Señora», dijo su voz ahora llevando el inconfundible anillo de autoridad. «He verificado que este caballero, el señor Héctor Valdés, es el dueño legal de esta propiedad. Están aquí sin su permiso. Están, por definición legal, invadiendo». Valeria levantó la vista, su rostro un desastre de rastros de lágrimas y suciedad.
Pero nosotros vivimos aquí. No puede simplemente, señora. No me importan sus arreglos de vivienda. El oficial la interrumpió, su paciencia claramente agotada. Me importa la ley. Y la ley dice que el dueño quiere que se vayan. Tienen dos opciones. Puso su mano en su cinturón. 1. Recogen sus pertenencias personales y abandonan esta propiedad pacíficamente ahora mismo. 2. Se niegan y los arresto a ambos por invasión criminal. ¿Qué va a hacer? No había una tercera opción. No hubo negociación. No más mentiras. Ricardo simplemente miró al oficial, abriendo y cerrando la boca. Valeria miró al BMW ahora completamente enganchado a la grúa, que se preparaba para arrancar. Miró a los vecinos que observaban este último acto humillante. Miró a su esposo, un hombre roto e inútil. Sin casa, sin auto, sin dinero, sin fondo de $5 millones, sin crédito, nada. Lentamente, como dos personas caminando en un sueño, se giraron. Ni siquiera nos miraron a mí o a Mateo. Simplemente, caminaron. Pasaron junto a los vecinos que observaban. Pasaron junto a los autos de policía y bajaron por la calle oscura y fría. Ricardo en su traje arruinado. Valeria en su vestido de seda. Sus tacones altos haciendo clic en el asfalto congelado. Tenían que irse. No tenían otra opción. Las patrullas de policía se alejaron. Sus luces rojas y azules desapareciendo por la calle. La grúa dobló la esquina, llevándose el último símbolo de su vida fraudulenta. Ricardo y Valeria se habían ido. Dos figuras oscuras tragadas por la noche fría. El vecindario estaba tranquilo de nuevo. Aunque podía sentir los ojos de mis vecinos mirando desde detrás de sus cortinas, sus propias cenas familiares interrumpidas por un drama mucho más convincente que cualquier partido de fútbol, me quedé de pie en el césped con Mateo. El aire helado era agudo en mis pulmones. Mateo me miró, su carita pálida y sus ojos muy abiertos con una mezcla de miedo y confusión. Todavía estaba agarrando mi mano. ¿Se han ido, abuelo?, susurró. Sí, Mateo, dije. Mi voz más suave de lo que había sido en toda la noche. Se han ido. Puse mi brazo alrededor de sus pequeños hombros y lo guié de regreso adentro, lejos de las miradas curiosas. Cerré la pesada puerta de roble, y esta vez cerré el cerrojo. El clic de la cerradura se sintió final, como el cierre de una tumba. La casa se sentía enorme y hueca. La sala de estar era un desastre por la crisis de Valeria. Había cojines en el suelo. Una copa de vino estaba rota cerca de la chimenea. Caminamos hacia el comedor. La escena era casi cómica en su tragedia. El magnífico pavo de 10 kilos yacía frío e intacto en el horno silencioso. La mesa estaba puesta para un banquete que nunca sucedió. Copas de vino medio vacías. Platos de comida abandonados enfriándose. El olor a salvia y pino todavía colgaba en el aire. Un fantasma de una celebración que se había construido sobre una base de mentiras. Mateo miró la mesa. Las dos sillas vacías en la cabecera. Probablemente se moría de hambre. Lo miré. A este niño pequeño y resistente que había soportado tanto. Bueno, dije rompiendo el silencio. No sé tú, pero yo tengo hambre. Miré la salsa cuajada y el pavo frío, y sentí una ola de disgusto. Era un banquete para aparentar. Un banquete de mentiras. Busqué mi viejo teléfono de tapa. ¿Qué te parece una pizza, Mateo? Sus ojos se iluminaron. La primera chispa real que había visto en ellos en toda la noche. Pizza. ¿Podemos? Absolutamente podemos, dije. De pepperoni con extra queso. Él asintió vigorosamente. Una pequeña sonrisa finalmente tocando sus labios. Hice la llamada. Mientras me sentaba allí en el suelo junto a la chimenea frotando la espalda de Mateo para mantenerlo caliente, miré alrededor a la fiesta arruinada, y me di cuenta, mientras esperaba al repartidor, de que esta era sin duda la mejor y más honesta cena familiar que había tenido en años. Nos sentamos allí en el pesado silencio. Solo nosotros dos rodeados por los restos de un banquete que nunca se comería. El rico olor del pavo enfriándose, y el vino derramado colgaba en el aire. La pizza estaba en camino. Mateo todavía estaba envuelto en mi pesado abrigo de lana, y la manta de cachemira sentado cerca de la chimenea, su pequeño cuerpo finalmente luciendo cálido. Estaba callado, sus ojos enormes mientras miraba alrededor de la gran sala silenciosa. Luego, a mí, abuelo, preguntó, su voz pequeña, vacilante. ¿Por qué? ¿Por qué estaba tan enojada por el dinero? Ella seguía gritando sobre el dinero. Era un niño inteligente.
Había unido las piezas del núcleo de la explosión de la noche. Merecía la verdad, o al menos tanta verdad como un niño de 10 años pudiera cargar. Porque, Mateo, dije sentándome en el suelo apoyando mi espalda contra el sillón en el que él estaba. El dinero hace cosas terribles a las personas. Puede hacerlas feas. Puede hacerlas vacías. Parecía confundido. Pero tú tienes dinero, ¿verdad? Te llevaste el auto. Eres dueño de esta casa. Tienes la compañía Holdings. Dijo el nombre Valdez Holdings, como si fuera una palabra mágica que acababa de aprender. Una palabra de inmenso poder. Lo tengo, dije. Tengo mucho dinero. Más de lo que ellos supieron. Más de lo que nadie sabía. Miré fijamente al fuego. Las llamas bailando en mi reflejo. Lo mantuve en secreto por una razón, Mateo. No lo hice para engañar a nadie ni para jugar un juego. Lo hice para proteger a mi familia. ¿Protegerlos de qué? Del dinero mismo, dije. Verás, cuando yo era un hombre muy joven, mi padre, tu bisabuelo, se hizo rico. Muy rico. Construyó un pequeño negocio de transporte desde la nada y lo convirtió en un imperio. Y vi cómo ese dinero destruía a mi familia. Mateo escuchaba. Sus ojos nunca dejaban mi cara. Tenía 2 hermanos y una hermana. Continué, los recuerdos sintiéndose polvorientos y antiguos. Antes del dinero, éramos una familia real. Trabajábamos en los muelles juntos. Cenábamos en una mesa pequeña y estrecha. Peleábamos, pero nos amábamos. Después del dinero, todo cambió. El dinero de mi padre se convirtió en un veneno. Mis hermanos dejaron de trabajar. Simplemente esperaron. Esperaron su herencia. Se volvieron hombres perezosos, exigentes y con derechos. Peleaban por quién obtendría la casa más grande, el auto más rápido. Mi hermana se casó con un hombre igual que tú, igual que Valeria. Alguien que solo la quería por su fideicomiso familiar. La arruinó. Los arruinó a todos. Cuando mi padre murió, destrozaron su patrimonio como buitres. Tomé mi pequeña parte, la más pequeña, y me alejé. Juré en ese momento, Mateo, que nunca dejaría que eso le pasara a mi familia. Juré que nunca dejaría que el dinero envenenara a mi hijo. Suspiré. El peso de esa vieja promesa sintiéndose pesado. Así que crié a tu papá, Ricardo. Sin él. Viví simplemente. Le dejé pensar que éramos simplemente normales. Pensé que si crecía sin la expectativa de riqueza, aprendería el valor del trabajo. Aprendería a ser independiente. Aprendería a ser un buen hombre. Miré al suelo. Pero cometí un tipo diferente de error. En mi esfuerzo por protegerlo de la codicia, lo protegí de todo. Lo protegí del fracaso. Cuando era joven, y no podía pagar su alquiler, lo cubría secretamente. Cuando se endeudaba con una de sus grandes ideas, hacía que Benjamín lo pagara anónimamente. Lo protegí tanto. Nunca aprendió a pararse por sí mismo. Nunca aprendió a ser fuerte. Simplemente se volvió débil. Ese fondo de $5 millones, dije, mi voz endureciéndose. Eso no fue un regalo. Fue una prueba. Lo establecí cuando naciste, Mateo. Le dije a Ricardo que lo estaba gestionando para él. El plan era simple. Le dejaría ver el dinero, dejarle gestionarlo, o pensar que lo estaba gestionando, pero no podía tocar el capital. La verdadera prueba era ver qué haría con ese conocimiento. Miré a Mateo. Sus ojos llenos de una nueva y triste comprensión. ¿Lo usaría como seguridad para construir su propia vida? ¿Conseguiría un trabajo real? ¿Trabajaría duro? ¿Y trataría ese fondo como una red de seguridad para su familia? ¿Para ti? Sacudí la cabeza. ¿O simplemente lo usaría como garantía? ¿Usarlo para pedir dinero prestado para comprar BMWs? ¿Para financiar un estilo de vida de mentiras? ¿Para impresionar a una mujer hueca y codiciosa como Valeria? Hice una pausa. La verdad final y dolorosa asentándose entre nosotros. Necesitaba ver 2 cosas. Mateo. Necesitaba ver si alguna vez podría convertirse en un hombre independiente. Y necesitaba ver si podría ser un buen padre para ti. Hice un gesto alrededor del comedor frío, silencioso y arruinado. Esta noche, dije con la voz pesada por el peso de mi fracaso, falló ambas pruebas. Probó que todavía era el niño débil que había criado accidentalmente. Y probó que era un padre terrible. Por eso hice lo que hice. La pizza llegó 20 minutos después. Entregada por un joven que parecía confundido al ver una casa tan grande y oscura, pidiendo una simple pizza de pepperoni. Le pagué en efectivo.
Le di una propina de $50 y le dije que tuviera una buena noche. Se fue desconcertado. Extendí el banquete en la costosa mesa de café frente a la chimenea. Nos sentamos en el suelo, Mateo y yo, comiendo rebanadas de pizza caliente y grasosa directamente de la caja de cartón. No hablamos. Simplemente comimos. El calor del fuego y la comida simple y honesta eran más reconfortantes de lo que cualquier pavo de 10 kilos podría ser jamás. Mateo, agotado por el frío y el trauma emocional, terminó 2 rebanadas, y luego se acurrucó en el sillón, tirando de mi abrigo y la manta de cachemira apretada a su alrededor. En cuestión de minutos, estaba profundamente dormido, su respiración profunda y uniforme por primera vez en toda la noche. Finalmente estaba verdaderamente a salvo. Mi viejo teléfono de tapa vibró en la mesa. Lo levanté. La pantalla decía, Benjamín Castillo. Me alejé del niño dormido caminando hacia el comedor frío y silencioso, el fantasma del banquete rodeándome. Abrí el teléfono. Benjamín, dije en voz baja. Héctor, su voz llegó nítida, profesional y benditamente tranquila. ¿Está hecho todo? Pregunté. Todo, confirmó. El protocolo de la cena está totalmente ejecutado. La revocación del fideicomiso Valdés Valor se presentó electrónicamente ante el departamento legal del banco a las 7:03 de la tarde. Todo el capital ha sido revertido a la cuenta de retención principal. Su acceso se ha ido. Bien, dije. El arrendamiento del BMW Serie 7, que estaba en manos de Valdés Holdings, ha sido terminado por incumplimiento de uso. El equipo de recuperación que tenía en espera. Confirmado. Aseguraron el vehículo a las 7:20. Ya está en camino a nuestro lote de depósito corporativo. ¿Y la casa? Ya he enviado por fax el aviso de desalojo preliminar al departamento del sheriff local, citando la cláusula de emergencia, la presencia de un inquilino no familiar no aprobado, Valeria, y el peligro claro y presente para un menor, Mateo. Pero eso es solo una formalidad en este punto, ya que ya han desocupado. La propiedad es tuya, libre y clara. Hizo una pausa. Podía escucharlo barajando papeles en su extremo. Entonces dijo, su voz cambiando de ejecutor a amigo. El tablero está despejado. Lo hiciste, Héctor. ¿Cuál es el siguiente movimiento? Miré a través del arco hacia la sala de estar. Vi a Mateo dormido en la silla, su rostro finalmente relajado, ya no pellizcado por el miedo o el frío. Vi el pequeño rasguño curándose en su mejilla donde Valeria lo había agarrado. Pensé en los años de miedo silencioso que debió haber vivido. Pensé en la crueldad casual de dejarlo congelarse. Esto nunca fue solo sobre el dinero. El dinero era solo la herramienta. El dinero era la palanca para arreglar el problema real. El siguiente movimiento. Benjamín, dije, mi voz endureciéndose. Es permanente. Define permanente, dijo él. Quiero que prepares el papeleo. A primera hora de la mañana del lunes, vamos a solicitar la custodia legal total, única y permanente de mi nieto, Mateo Valdés. Hubo un breve silencio en el extremo de Benjamín. Esa será una pelea, Héctor. Ricardo sigue siendo su padre. Lo sé, dije. Lo que me lleva al segundo punto. Quiero que inicies una investigación. Una real. Quiero que contrates a los mejores investigadores privados que puedas encontrar. Quiero que averigües todo lo que Ricardo y Valeria le han hecho a este niño desde que se casaron. Lo que pasó esta noche. Dejarlo afuera en clima bajo cero. Eso no fue solo un castigo, Benjamín. Eso fue abuso infantil. Eso fue negligencia criminal. Miré el pavo frío y medio comido en la mesa. No solo quiero proteger a Mateo, dije, mi voz tan fría como la habitación. Quiero saber si Ricardo y Valeria pueden ser procesados penalmente. Quiero que encuentres todo. Quiero asegurarme, dije bajando la voz a un susurro, de que nunca puedan acercarse a este niño de nuevo. La batalla por Mateo no fue una batalla. Fue una ejecución. Pero Ricardo y Valeria, ahora verdaderamente en bancarrota y totalmente desesperados, tenían una última carta patética para jugar. La carta de víctima. Estuvimos en la corte de familia 3 semanas después. Se veían disminuidos. Ricardo llevaba un traje barato y mal ajustado que nunca había visto antes, probablemente comprado en una tienda de segunda mano. Valeria llevaba un vestido negro simple, con el pelo recogido hacia atrás, todo el fuego y el veneno desaparecidos de sus ojos, reemplazados por un resentimiento sordo y hosco. Tenían un defensor público, un hombre joven y con exceso de trabajo que claramente veía este caso como un trampolín, y su estrategia no era defenderlos,
Era atacarme a mí. Su señoría, dijo el abogado, su voz resonando con falsa rectitud. No estamos aquí hoy para discutir un simple acuerdo de custodia. Estamos aquí para discutir una historia de 40 años de abuso emocional y financiero sistemático. Me senté perfectamente quieto. El licenciado Castillo a mi lado ni siquiera se inmutó. Este hombre, continuó el abogado señalándome con un dedo dramático. El señor Héctor Valdés no es un abuelo preocupado. Es un manipulador. Es un titiritero del tipo más cruel. Podía sentir al jurado, un panel de 3 en la corte de familia, mirándome. Durante 4 décadas, retumbó el abogado, perpetró una mentira monstruosa. Permitió que su propio hijo, mi cliente, el señor Ricardo Valdés, creyera que era un hombre simple, luchador y de clase media. Vio a su hijo construir una vida, un matrimonio, y luego, por capricho, el día de la cena familiar, decidió tirar de los hilos. Ricardo, a la señal, puso la cabeza entre las manos y comenzó a sollozar en voz baja. Valeria simplemente miraba a su abogado, con el rostro inexpresivo. No rescató a Mateo, continuó el abogado. Lo secuestró. Usó un desacuerdo familiar menor como excusa para desatar un asalto financiero premeditado y vengativo contra su propia familia. Llevó a la bancarrota a su hijo. Embargó el auto de su nuera. Los echó de su casa. Todo para ganar ventaja en esta misma sala del tribunal. Su señoría, este hombre no salvó a un niño. Compró uno usando sus miles de millones como arma. Es un hombre controlador, engañoso y vengativo. Y no es apto para criar a un niño. El abogado se sentó. La acusación quedó suspendida en el aire. Manipulador, mentiroso, secuestrador. No sentí enojo. Sentí frío. Este era su movimiento final. No para probar que eran buenos padres, sino para probar que yo era un mal hombre. Fue una buena actuación. Pero Benjamín y yo nos habíamos estado preparando para esto. No estábamos aquí para pelear sobre mi carácter. Estábamos aquí para presentar los hechos. Y sabía que nuestros hechos eran mejores que su ficción. El licenciado Benjamín Castillo se puso de pie lentamente. No era un hombre llamativo. Era metódico, preciso, e irradiaba una autoridad tranquila e inquebrantable. Se abotonó su sencilla chaqueta de traje gris y caminó hacia el podio. No miró a Ricardo ni a Valeria. No miró a su abogado. Miró directamente al juez.